Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente, una semana más nos montamos en el Chester, aquí en Centro Comercial Torre Cárdenas y en Yelmo Cines, con la intención de pasar entre 25 minutos y media hora con alguien que cumpla dos premisas fundamentales. Una, que tenga un conocimiento importante de quién es el verdadero protagonista del Chester, que es Almería, y otra, que sea un amigo. Dos premisas que cumple perfectamente, a la perfección, milimétricamente, mi amigo Curro Verdegay. ¿Qué tal, Curro? Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estas son de las entrevistas difíciles, ¿eh? Sí, porque ¿no? estas son de las que normalmente el entrevistado está ahí agazapado a ver qué me va a preguntar este. Y en este tipo de entrevistas yo estoy pensando, a ver qué impresión se lleva este de mis preguntas. No, tú sabes que yo soy muy leñero en ese sentido, así que a mí me encanta lo que me preguntes, bienvenido está. Bueno, yo diría, así para empezar, para intentar ir derritiéndolo poco a poco al entrevistado y poniéndolo en mi terreno, que Curro Verdegay es una de las grandes cabezas pensantes en la actualidad en Almería. Pues yo creo que eso es demasiado para definir. Analiza el panorama. Bueno, yo vengo de donde vengo, mis padres han sido toda la vida maestros. Me enamoré de la cultura, fundamentalmente del mundo de la radio. Yo vengo del mundo de la radio, es el medio que más me ha gustado siempre. Y bueno, pues luego fui creciendo completamente de cero o de negativo, como lo quieras ver. Y bueno, pues tengo inquietudes, he sido siempre una persona con muchísimas inquietudes y algo de creatividad. Y luego me he intentado rodear siempre de buenas personas, ¿no? Antes que de buenos profesionales. Y a partir de ahí, pues nada, pues hemos ido cogiendo cosas, hemos ido moviéndonos culturalmente, hemos ido creciendo, no solo en Almería y provincia, sino también fuera. Y bueno, ni mejor ni peor que nadie. Alguien, desde luego, muy trabajador, eso sí me considero, muy trabajador, ¿no? Que quizá a día de hoy, pues no está muy de moda. Sobresale, ¿no? Claro, quizá a día de hoy, pues decir que eres trabajador, claro, hace 10 años o 20 años no lo diría. Pero a día de hoy sí lo digo. No aporta valor añadido, pero ahora sí. No tenía ningún valor añadido, claro. Bueno, el Curro Verdegay, efectivamente, de una familia pues muy conocida en Almería, también inquietos, que hacen cosas, tu familia, tu padre, el resto de tu familia, con unos principios en la radio que a mí ya me llamaba la atención porque ya se veían ahí cosas diferentes, es decir, incluso en el tema técnico, pero luego también el salto al micrófono, a hacer cosas, crear programas, llamar la atención de la gente, Cadena Ser, 40 principales, un poco, pues en Almería todo el grupo de comunicación de Novotécnica que entiendo que sigues considerando tu casa, ¿no? En sí, buena totalmente. parte. Luego también estuve 4 años en La Voz de Almería, cuando yo no había escrito absolutamente en mi vida. Y me trató muy bien Jacinto Castillo por aquel entonces. Además, es raro porque es muy mala gente Jacinto Castillo, es raro que te trate bien a mí. Y entré a través de mi madre porque, bueno, como son las madres, ¿no? Le preguntó Jacinto por una casualidad, le dijo que si conocía a alguien que se supiese escribir muy bien, que había quedado una vacante y tal, y le dijo a mi madre, lo tengo. No había escrito en mi vida, esto lo sabe Pedro Manuel, ¿no? No había escrito jamás, pero desde entonces, sin embargo, una de las cosas que más me gusta es escribir, ¿no? Lo hago a nivel mío, personal y demás, pero me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Bueno, y hoy por hoy, pues infinitos proyectos fundamentados en Cuber Producciones, en el Teatro Cervantes, pero luego ya incluso yo diría que con productos que emanan del teatro o que emanan de Cuber, pero que ya tienen vida propia. Es decir, que tú podías decir en tu tarjeta de presentación, podías decir director general de Solazo, por ejemplo, que eso es algo que tiene ya entidad propia, claro. Sí, bueno, sí, como Solazo, sí. La gente a mí me hace mucha gracia cuando me dice que soy muy valiente, lo suelen decir, ¿no? A mí también, no entiendo por qué. Y yo, por lo menos en mi caso, por lo menos en el mío, ¿no? Siempre digo lo mismo, que somos supervivientes. Y los empresarios a día de hoy, como está el panorama, muchísimo más. Además con la malísima fama que estamos cogiendo los empresarios, o que ya tenemos los empresarios, cuando además todo el mundo, no entiendo una cosa, cuando muchísima gente, vamos a dejarlo en mucha gente, quiere ser funcionaria,
pero no monto una empresa. Si al final los empresarios somos los que siempre estamos ganando dinero y no veis que estamos trabajando a lo mejor 16 horas al día, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, nosotros hemos construido todo lo que hemos construido a través de la supervivencia. Yo también tengo que decir un poco de lo que te decía al principio de la inquietud, ¿no? de hacer cosas diferentes, pero fundamentalmente porque cuando vas creciendo necesitas crear productos. Ahora mismo la gente o mucha gente en Almería, tengo que decir que estoy muy agradecido porque pues a lo mejor te para por la calle y te dice, oye, muchísimas gracias por lo que estáis haciendo por el Teatro Cervantes y demás. Yo he hecho la vista 8 años atrás, que es cuando cogimos la gerencia, y yo te puedo decir que recuerdo perfectamente la reunión de todo mi equipo, que éramos ya bastantes, y excepto una persona que es la que siempre me ha acompañado, mi mano derecha y amigo, Pepo Verdejo, todo el equipo dijo, según de la empresa nos vamos, esto es imposible, ¿quién se va a meter aquí en el teatro? Porque hay que recordar que el teatro estaba cerrado, lo cogimos estando 2 años cerrado, estaba por dentro fatal, y nosotros en medida de nuestras posibilidades, pues bueno, al final nos echamos para adelante, porque yo dije, mira, si muero en el camino, pues que sea una muerte bonita, y qué mejor que esto, ¿no? Porque ¿quién me iba a decir a mí? Yo me acuerdo de algunos viajes para fichar a algún artista o contratarlo, que hacíamos precisamente con Pepo a Madrid, y en el camino hablábamos muchas veces de, oye, si nos tocase la lotería, ¿qué es lo que...? Jamás que hemos pensado en el Cervantes, pero decíamos, pues en algún pueblecito pequeño tener un teatro, ¡buah! Pero lo hablábamos como algo imposible, así que no podíamos perder esa posibilidad. Si salía bien, pues sería maravilloso, si no, pues bueno, lo habíamos intentado, ¿no? Fíjate, hablando un poco de lo que estás hablando, entre tú y yo hay una diferencia, es que yo siempre he sido autónomo, es decir, a mí pues nadie me ha ofrecido nunca una nómina, las cosas como son, siempre me han visto como un tío externo, y tú tienes una historia como trabajador por cuenta ajena, y de repente algo te pasa, que me vas a explicar ahora inmediatamente, porque yo quiero saber qué es, y dices, no, es que yo quiero trabajar para mí. Supongo que asesorándote lo que eso significa, de horas, de riesgo, de sueño, en fin, ¿qué pasa en ese momento? Pues mira, no se parece en nada a lo que estás diciendo, no se parece absolutamente en nada a lo que estás diciendo, ni fue por una cuestión económica, ni fue por una cuestión de que yo pensara lo que habitualmente se podría pensar, que un empresario pues gana mucho más dinero que un empleado, ni fue por cuestión de dominar mi propia situación, ni mucho menos me informé de lo que significaba. Yo te tengo que decir a día de hoy, no me importa decirlo, que si yo pudiese echar marcha atrás, echaba marcha atrás. Te lo digo totalmente de corazón, porque o sea, el ser empresario es maravilloso, en mi sector lo es, pero es verdad que las cosas se están complicando mucho, por lo menos en mi sector. Yo lo que hice en el momento que lo hice fue por una cuestión de que tenía la sensación de haber tocado techo, pero a nivel profesional, y necesitaba poder fabricar y hacer mis propios productos y mis propias cosas. Cuando ya empecé, que empecé en una oficinita muy pequeña en Obispo Ordegar, precisamente donde está uno de nuestros locales, que es el Camerino. Una música horrible, el Camerino, tengo que decirlo. Bueno, pero mira, ahí tiene el mejor ejemplo que, bueno, he dicho uno de nuestros locales. Nuestro local, tenemos un local en Almería capital, pero cuando lo monté, que lo mismo, la gente me dice, jolín, qué valiente. Digo, no, digo, es que fue en la pandemia. Digo, fue en la pandemia. Yo en la pandemia, que además me pilló solo en mi casa, yo me comía la cabeza 10.000 veces más que cualquier otra persona, porque solo pensaba en mis empleados, en que no tenía ingresos. En aquel momento dijeron que a lo mejor en los bares se podía vender un poquito, y decidí embarcarme en montar el Camerino. Ahora, eso sí, yo sabía que si montaba un local tenía que ser diferente. La gente lo acogería mejor o peor, pero yo, oye, yo normalmente cuando construyo un producto lo hago pensando siempre mucho en qué le gustaría a los demás, y que normalmente no existe, que parece muy obvio, pero normalmente no pensamos así, pues al final acudimos siempre a la tendencia que hay en ese momento. Y oye, lo mismo, cuando dije, no, una música que sea tal, de los 60, de los 70, estás loco, no va a ir nadie. Digo, pues bueno, pues posible, vamos a montarlo pequeñito, por si acaso, por si no va nadie, por si no va nadie, nadie, menos. Y ya está. Y nada, pues de ahí surgió todo un poco, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, Cuber pues empieza a hacer cosas, empieza a sonar, empieza a hacer cosas diferentes, que son las que siempre llaman más la atención,
entiendo que, no lo sé, tú me confirmarás, pero la experiencia que yo he tenido es que cuando la sociedad detecta que haces cosas diferentes, se atreven a proponerte cosas y eso se va un poco todo retroalimentando y de repente lo que tú ya has adelantado hace un momento, es decir, el Teatro Cervantes, que es como un poco otra dimensión. O sea, es como yo creo que un segundo momento en el que te sales de tu zona de confort. Es decir, tengo controlado Cuba. Es decir, más o menos tengo un nombre, la gente me encarga cosas, los ayuntamientos, yo hago mis cosas privadas y tal. Pero es que esto no tiene absolutamente nada que ver. Y además es debutar con picadores. Es decir, el teatro más grande que hay en Almería, el más antiguo, el más representativo, el que está más hecho polvo. Es decir, es que no se puede, ahí sí que es verdad que no se puede arriesgar más. No, los artistas, de hecho, la gente no lo sabe, pero no querían venir. Al principio, cuando los llamábamos y les decíamos que era del Teatro Cervantes, pues no querían venir. Luego, cuando yo entro al teatro, me encuentro que estaba mucho peor todavía. Y además, perdona una cosa, que en Madrid estará muy de moda o habrá bastantes teatros de gestión privada, pero que yo en Almería, te lo digo de verdad, cuando hace 8 años, es que ha sido antes de ayer, cuando empiezas con eso, yo digo, que esto se puede hacer, que se puede gestionar un teatro que no sea el ayuntamiento el que lo gestione o la diputación o lo que sea. De ese momento me rompo un poco los esquemas. A ver, esto va a sonar a muy motivacional, que lo llevo regular eso del tema motivacional, pero es verdad que llega un momento en mi vida, o llega en el momento de la vida de muchas personas, creo que en otras no, y es muy respetable, pero yo hubo un momento en mi vida, yo era especialmente, sobre todo cuando estaba trabajando para otros, pero no por eso, pero sí quizá por la edad, no era especialmente valiente, ¿no? Y valiente me refiero porque, lo digo por lo que has dicho de la zona de confort, que yo creo que es muy importante. Hasta que llegó un momento que me prometí a mí mismo, y desde entonces lo cumplo a rajatabla, de arrepentirme siempre de hacer cosas, no de haberlas dejado de hacer. Eso me cambió la vida, me cambió completamente la vida. Me he pegado de unas tortas bestiales, pero no me arrepiento de haberme pegado las tortas, porque la torta mayor es decir, jolín, si es que yo quería hacer esto, podía haberlo hecho o por lo menos haberlo intentado. Y el Cervantes, entre otras cosas, esa fue una de las razones por las que lo cogimos. Te soy honesto y claro, ¿no? Eso era una locura y es una locura, porque la cultura en sí, la cultura del día a día, como yo la llamo, no de los grandes pelotazos, es deficitaria. Y en una ciudad como Almería es muy complicado, es muy complicado, y la gente no se puede ni imaginar lo complicado que es. Lo que pasa es que cuando cuentas esto, pues, ya está llorando o ya vas con esta historia, vas siempre con la misma historia y tal. Pues, da igual que la gente piense lo que quiera. El Teatro Cervantes a día de hoy es una cuestión más de estar enamorado de un espacio escénico de tu ciudad, de lo que genera, que nadie ve, de lo que genera en cuanto a vida constante, y además en un espacio tan complicado como tenemos en la ciudad, como es el centro de Almería. Nos adaptamos, hemos hecho un espacio completamente multifuncional en el que se puede hacer prácticamente de todo. Hay quien se compra una casa, pues yo me compré una hipoteca del teatro. No sé lo que tardaré en irme o no irme. Desde luego el haber estado, el otro día lo hablaba con un amigo, digo, acabamos de cumplir 8 años y parece que fueran 100 años, o sea, 100 años, que ya los tiene el teatro, pero digo nosotros en cuanto a trabajo. Hay muchísima intensidad, hay que hacer muchísimo esfuerzo. Luego hay que pensar que culturalmente en Almería pues tenemos más espacios escénicos, oye, ¿por qué no decirlo? Pelear entre comillas, de una forma privada en la cultura en Almería con otros espacios que son de la administración, que son públicos, pues lo tenemos muy difícil, muy difícil. Tirachinas contra misiles nucleares. Mira, Víctor, aquí nosotros hemos traído... Es como los medios de comunicación, cuando pelea el privado con el público. Exactamente. Entonces, mira, aquí hemos traído espectáculos de la Gran Vía de Madrid, que están pagando 60 y 70 euros, los hemos traído por 15 euros. El mismo espectáculo. Y me ha costado poder llenar el teatro,
Pero sin embargo luego somos muy como somos, ¿no? Y si nos vamos a la Gran Vía de Madrid, pagamos con alegría esos 70 decimos en euros, Almería no se hace nada. o no se hace nada. Bueno, eso por supuesto, ¿no? Que cuando dice la gente que en Almería no se hace nada, digo, madre mía, que no se hace nada. Sí, por eso no tienes tu licencia de armas, para no encontrarte con un arma en ese momento cuando oyes eso. Exactamente. Pero bueno, yo creo que va muy con el almeriense, y lo digo con cariño. No es desconocimiento, es que mucha gente me dice, no, es que es desconocimiento, que esto va muy con el almeriense. Sí, somos especiales. Somos especiales en ese sentido y además el otro día lo pensaba, cuando me meto en la cama, la cabeza yo creo que de la mayoría de empresarios no para de funcionar tal, y lo estaba pensando, digo, hay que ver la gente, digo, muchas veces que no perdona, cada vez menos, no perdona el que alguien pueda conseguir algo por sus propios méritos. Lo perdona muchísimo menos que si te lo están regalando, o si vienes de una familia con muchísima... Oye, que ojalá hubiese cogido yo una herencia increíble, o fuera el hijo de alguien súper importante y que me hubiese facilitado todo. Pero lo perdona muy poco. La idiosincrasia española es curiosa en ese aspecto, y quiero hablar contigo del mundo empresa, pero antes de abandonar el teatro, yo que no preparo nada de las entrevistas, y esta pregunta tampoco la he preparado, pero sabía que algo así iba a salir, ¿no? ¿Tú qué crees que hubiera pasado con el teatro si hace 8 años no lo cogéis vosotros? Es una pregunta que me he hecho yo alguna vez. Bueno, pues hasta donde puedo hablar, yo entiendo que creo que se le habría quedado el ayuntamiento durante un tiempo muy largo. Creo que habría pasado. Pero a ver, que nadie se tome mal lo que voy a decir, porque aquí, como siempre, hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno dice, porque le dicen lo que no dice, pero quieren que dice, y todo ese rollo. Nunca una administración pública, va a poder atreverse a hacer lo que se puede atrever a hacer una empresa privada. Nunca. Por una cuestión de que, y no todas las empresas privadas lo pueden hacer, pero por una cuestión de que yo mañana, si una historia me sale mal, me voy a mi casa y ya está. Pero el pensamiento público es muy diferente, y todos lo sabemos, es muy diferente. Entonces, evidentemente, y yo no voy a ser cínico en eso, pues posiblemente tendríamos un teatro pues como tiene como el Teatro Romea de Murcia, por ejemplo, el Teatro Circo, el propio Teatro Cervantes de Málaga, teatros en los que se han invertido millones y millones de euros y que son espectaculares. Eso por supuesto, eso que sepa la gente de Almería, que el tiempo que yo esté en el teatro no lo puedo hacer porque es completamente imposible. Yo lo voy haciendo a mi manera, poco a poco. Pero también te digo una cosa, creo que el teatro, estoy convencido, y me doy cuenta sobre todo cuando vienen los artistas de talla nacional, se quedan alucinando. Porque no ha perdido la esencia, no ha habido una inversión. Con esto no digo que tenga que estar mal, no es lo mismo antiguo que viejo, ni espectacular el teatro, ¿no? El teatro se nota, cada semana hay una novedad, y entonces eso el almeriense lo está acogiendo muy bien. Y los artistas, ya te digo que yo cuando los veo empezar a echarse fotos, es muy raro que un artista a nivel nacional se empiece a echar fotos en un teatro, es rarísimo, y aquí sí lo hacen. Bueno, tema empresa, que ya lo has tocado tú, y evidentemente tú y yo cuando nos vemos siempre hablamos del tema de empresa, sí. Porque además ya sabes que yo soy un defensor de que esto hay que decirlo en público, porque al final, y esto pasa en política, pasa en deporte, pasa en medios de comunicación y pasa con la imagen del empresario, a base de ir escondiéndote, que no sepan que soy empresario, porque a ver si me van a decir qué tal, o a ver si van a querer proponerme que haga no sé qué y me tengo que gastar un pastizal de dinero, porque claro, como los empresarios somos todos ricos, pues es decir, es que hemos sido muy cobardes, o somos muy cobardes, seguimos siendo muy cobardes los empresarios. Es decir, aquí da miedo decir, oye, que he hecho un proyecto y he ganado un pastizal, porque parece que eso es delito. Oye, mire usted, pues es muy fácil, que he ganado un pastizal, pero que en el de hace 15 días perdí otro pastizal. ¿Tú estás dispuesto a correr ese riesgo? Pues es tan sencillo, están los bancos, si no tienes dinero, pides dinero y pa'lante. Es decir, hay que empezar a reivindicar que pues hace 8 años, si no llega un empresario a abrir el Teatro Cervantes, pues no sabemos cuánto tiempo más hubiera estado cerrado. Y como eso, pues oye, nos quejamos, es que en el Paseo de Almería hay muchos locales cerrados. Claro,
Si es que estamos consiguiendo que dé miedo ser empresario. Es que en la hostelería, pues mire usted, es que si llega un inspector y no tienes la mantequilla con la etiqueta de mantequilla, pues lo mismo ese mes no ganas dinero. Y no ganas dinero quiere decir que ya sabes lo que significa empresario. Empresario significa que pagas todo y a final de mes, si queda dinero, cobras. Y si no, ya vendrá el mes que viene, que tampoco pasa nada porque no comiendo se llega a fin de mes. Es decir, esto hay que empezar a decirlo, porque no lo decimos. ¿Nos da miedo? Pues nos da miedo y porque se está creando una mala fama alrededor del empresario que es bestial y porque uno tampoco tiene por qué estar dando continuamente explicaciones de su vida. Es que vuelvo a lo mismo, que yo soy hijo de funcionarios y que conozco a muchísima gente que quiere ser funcionaria, pero que esa misma gente es la que me está diciendo que es que los empresarios. Ayer mismo lo ponía en una red social, cuando vi las declaraciones, precisamente te lo veía a ti, que lo habías compartido, de Antonio Banderas. Oye, ya está bien, pues claro que hay que ayudar a los empresarios, porque damos trabajo, que sí, que damos trabajo, que habrá empresarios que sean hablando mal unos cabrones y que se aprovechen de las circunstancias de sus empleados, por supuesto, como hay empleados que se aprovechan de las circunstancias de los empresarios y los tienen machacados. Que en diciembre yo, por ejemplo, facturo porque la gente está con una alegría increíble, perfecto, lo mismo que pierdo en enero, que nadie sale de su casa, luego ya en enero, que en la feria nos hartamos de trabajar y es verdad que tenemos un ingreso estupendo, sí, los mismos que perdemos en septiembre porque la gente no tiene ya un euro. Es que eso no lo ve. Entonces, o vemos una cosa, o vemos la otra, o vemos las dos, ¿no? Entonces, además que es un ámbito que está abierto a todo el mundo. Es decir, mire usted, por ejemplo, vacaciones. Parece que si eres empresario y te vas de vacaciones, totalmente, que no se entere nadie. Está haciendo algo malo. No se entere nadie porque está haciendo algo malo. Oye, si trabajas por cuenta ajena, pues tú pones tus fotos y haces... Oye, vamos a ver, es que no tiene derecho el empresario a ser feliz, no tiene derecho a ganar dinero con el riesgo que tiene que contraer para ganar dinero. Pero Víctor, mira, esto sí que es verdad que es cuestión de desconocimiento, porque al final, si una persona, y yo lo decía, si tú eres empresario o tienes familia, fíjate, o simplemente tienes un familiar empresario, tú no eres capaz de decir determinadas cosas. Porque sabes lo que está sufriendo esa persona, porque sabes que lo ves pasar por aquí y pasa para allá, o empiezas a repartir y luego dices, ¿y qué me ha quedado a mí? Y más ahora que nos tienen completamente machacados, porque nos tienen machacados. Yo no recuerdo, somos jóvenes, ¿no? Pero no recuerdo, o yo por lo menos no llevo tantos años, llevo 15 años de empresario, ahora hace poco, o sea, dentro de poco hacemos 15 años. Pero no recuerdo un machaque, pero en impuestos, en todo. Pero no solo el machaque actual, es que esto parece como que no va a terminar nunca, porque siempre hay alguien que se le ocurre que todavía se puede exprimir un poco más al empresario. Totalmente, ¿no? Que luego la gente que no sabe las horas que estamos dedicando, el trabajazo que hay detrás de todo lo que hacemos, que luego no nos queda práctica. Que a ver, que todos no somos Amancio Ortega, que ojalá, y que Amancio Ortega, ole ahí, y quien no quiera trabajar en uno de sus establecimientos, pues que no trabaje en uno de esos establecimientos. Oye, si yo hubiese sido más valiente o más constante o sirviera para eso, creo que no sirvo de todas maneras, pues me habría preparado unas oposiciones, sinceramente. Tampoco me arrepiento porque creo que es que no valgo, o sea, la gente que se saca unas oposiciones a día de hoy, depende de cuáles y demás, pero vamos, me parece que tiene un mérito grandísimo. Sí, pero tiene una ventaja, es que nadie les critica por sacarse una oposición. No, todo lo contrario. Claro, es decir, usted, no todo lo contrario. Tú estudias 15 horas al día para sacarte unas oposiciones y eres un tío admirable. Tú trabajas 15 horas al día para pagar 3 sueldos y eres un tío sospechoso de hacer cosas muy tremendas. Pero que insisto, que es que estoy convencido que la culpa es nuestra, que es que somos muy cobardes, que nos da miedo todo, que no hace falta ir a la sede de Comisiones Obreras y UGT y que te echen, que tampoco tiene que hacer todo el mundo eso. Eso queda nada más que para unos cuantos. Pero por lo menos decirlo, hombre. Yo creo que, ya te digo, que es desconocimiento. Sí es verdad que quizás debemos de dar nosotros más información, pero claro, cuando la da la persona que está metida en el ajo, pues como que lo tiene que decir otro, pero claro, ese otro que lo dice pues no está relacionado con el mundo empresarial, por lo tanto es completamente imposible que lo sepan. Las horas de sueño que perdemos gente como tú y como yo, eso no está pagado. Es que no está pagado. Ni queremos que nos lo paguen. No, está claro, pero que eso lo desconoce la gente. Cuando se va a la cama y puede dormir tranquilamente y tú estás pensando en si vas a llegar a final de mes para pagar las nóminas de tus empleados. Porque yo en la pandemia mi único sufrimiento no era mi empresa. Es que no era mi empresa, por lo menos en mi caso era
¿cómo demonios voy a pagar yo esto? Yo tengo que decir que en pandemia, no en el confinamiento, porque en el confinamiento solo salías a Valencia a la calle a comprar el pan, pero en pandemia yo he visto a este señor y claro, es una experiencia, te lo digo sinceramente, que a mí no se me olvida. No se me olvida, porque de repente, o sea, es que eso es ser empresario. Ser empresario significa que pues tú tienes tu vida montada y de repente pasa algo que no tiene nada que ver contigo y estás a cero. Estás a cero, es que se ha terminado. Y eso hay que vivirlo, y eso habría que hacer muchos documentales sobre eso. Bueno, vuelvo a la cultura. Empiezan las preguntas difíciles. Yo ya en el primer minuto de la entrevista ya sabía que nos iba a faltar tiempo y ya no falta tiempo, ya estamos fuera. ¿Qué es lo más chulo, lo que te hace sentir más orgulloso de todo lo que has hecho? De todo lo que he hecho, a ver, productos, por ejemplo, mira, yo creo que el producto más bonito que he hecho con diferencia y me atrevería a decir que es de lo más bonito que se ha hecho nunca a nivel nacional, fíjate, fue un producto que pasó, entre comillas, sin pena ni gloria, entre comillas, porque nos equivocamos mucho en la fecha, ¿no? En aquel entonces. Estaba de concejala de Cultura Ana Martínez la Bella. Y se llamaba Yesterday Festival. Fue un evento que se hizo en la Plaza Vieja y consistía en viajar años atrás y estuvimos trabajando durante todo el año en construir 100 personajes. Entre los 100 personajes podías encontrarte a Tintín paseando con Milú por la plaza, con un trabajo de caracterización bestial, con una cantidad de gente trabajando, que esa es otra, la cantidad de puestos de trabajo que generamos en ese sentido. Te podías encontrar Pipi Cazarlarga con su caballo, pero además con los lunares incluso, era una pasada. Por supuesto, hombre, de lo que más orgulloso me siento y me debo sentir, dure lo que dure, es del Teatro Cervantes, ¿no? Porque ahora lo hemos normalizado y además yo siempre se lo digo a la gente que quiero y a la gente que me rodea en el día a día. No nos acostumbremos, por favor. Si lo digo siempre a mis empleados, no nos acostumbremos. Que además, si no se tienen que acostumbrar a ello, imagínate yo, que un día estás aquí y al día siguiente no vale absolutamente de nada lo bueno que hayamos hecho. Totalmente. Todo lo bueno que hayamos, y dará igual Solazo, y dará igual el Teatro Cervantes, y dará igual la cantidad de conciertos que hemos hecho, y dará igual la cantidad de productos que hemos fabricado, dará exactamente igual todo. De todas maneras, antes has dicho que a veces pues tienes esa sensación que, a ver, yo alguna vez también la tengo, la verdad, de que se te acerca alguien y te agradece lo que estás haciendo, ¿no? No sé si son muchos o pocos, sé que no se hace nada para obtener esa satisfacción ni vivir esa circunstancia, pero interiormente no sé si te paras a pensar pues que, pues, por ejemplo, pues yo el otro día pues pude, te pongo mi caso, casos cercanos que habrá, que cada almeriense seguramente tendrá un caso, pues pude ir a ver un concierto tributo de Héroes del Silencio, que no es mi grupo preferido ni mucho menos, pero sí es el de mi mujer, y yo tenía ganas de ver un tributo con ella, pues para verla disfrutar, y lo vimos en el teatro. O que, bueno, pues unos meses antes de que llegue Solazo, pues ya estamos viendo cómo la mayor de la casa, cómo vamos a organizar ese momento shock, que es soltarla ahí, que además, acuérdate que un día me llamas y me dices, ¿qué quieres de Solazo? ¿Cuántas entradas quieres? Y yo, ¿te acuerdas lo que te respondí o no? Sí. Lo único que quiero es que no la dejes pasar, ¿no? Sí, me acuerdo, sí. Estás en las ilusiones de mucha gente, estáis tú y tu equipo. Yo no sé si te paras a pensar eso. Yo me encuentro en un momento en el que sinceramente no. Es decir, no, porque, mira, por ejemplo, Solazo, que nos pasamos todo un año trabajando, al final cuando tienes la continua sensación de que todo es muy difícil y que todo se pone muy difícil, evidentemente, esto es como cuando me preguntan, ¿cuándo disfrutas tú en el momento? Mira, yo disfruto solo, única y exclusivamente, ahora, una satisfacción grandísima, pero en el momento del aplauso del público. Cuando ya ha acabado el espectáculo, está aplaudiendo. Hasta entonces estoy pendiente del aire acondicionado, de la iluminación, de la luz, de la electricidad, de los técnicos, de la azafata, de la señora que le falta esto, que le falta el otro, de las palomitas, de cierra la puerta, pues escucha esto, cierra lo otro. Estoy sufriendo continuamente, o sea, sufrimiento constante. Entonces, bueno, pues yo creo que merece la pena tanto esfuerzo.
por ejemplo, el solazo cuando estaban los fuegos artificiales, pues fue un momento mágico, y además, de hecho, lo conté, me derrumbé. Es la primera vez en 15 años que me derrumbé completamente, me abracé a un empleado, porque sabíamos lo muchísimo que habíamos sufrido. Y la responsabilidad que es tanta cantidad de gente, de público que puede pasar con cualquier cosa, de artistas que cada uno es de su padre y de su madre, de la administración vigilando, de... que eso salga bien es una locura. Lo acabas de definir perfectamente. Es decir, al final la gente se queda con que es un evento que tal, nadie se puede imaginar lo que hay detrás y sobre todo nadie se puede imaginar la presión que uno siente. Y da igual lo que hagas, porque al final vas creciendo, es verdad que vas creciendo, pero te das cuenta de que al final para 500 personas tienes presión, para 15.000 tienes mucha más presión, pero no te lo ponen fácil, o por lo menos no me lo pongas difícil, no tan difícil. Y por lo menos en mi sector veo que cada día las cosas son mucho más difíciles. Tú antes decías que si viene la gente nuevamente a proponerme cosas y tal, pues no, sinceramente no, en nuestro caso no, por lo que sea, no. Pero nos ocurre desde siempre, quiero decir, yo he trabajado desde siempre así, es todo lo contrario, yo intento proponer cosas, y cuando propongo cosas, normalmente siempre hay muchas barreras y normalmente hay muchos problemas, y luego la burocracia para hacer cualquier tipo de historia, la valentía, los políticos tienen que ser valientes, que eso a lo mejor es fácil también decirlo desde mi posición, porque a lo mejor no pierdo mi posición en un ayuntamiento, por ejemplo. Bueno, a lo mejor es fácil decirlo, pero entiendo que tienen que ser valientes y entiendo que los ciudadanos, y más, dependiendo de la zona a nivel nacional en la que nos encontremos, entiendo que al principio incluso vaya ya de por sí en el ADN el criticar lo que se está haciendo, pero luego estoy convencido que agradece esa valentía, lo agradecen. Y no vamos a poner ejemplos, pero hay muchos ejemplos cercanos de gente que se le ha criticado muchísimo, gente me refiero a ciudades y demás, por hacer determinadas actuaciones, y no hablo de cultura, y luego la gente lo ha valorado muchísimo y luego nos comparamos con ellos, ¿no? Sí, pero es verdad que está esa barrera inicial de siempre. Bueno, te va a parecer mentira, pero llevamos ya media hora de entrevista y hay que acabar. Hablaría mucho más. Claro, yo ya te digo, estoy cómodo. Son el tipo de entrevistas que sabes que puede durar 2 horas perfectamente y no pasaría absolutamente nada, pero tenemos que terminar hablando de cine. Claro, hablarle... A ver, hoy hemos rizado un poco el rizo porque hemos traído al empresario que gestiona el Teatro Cervantes y lo hemos traído a otra sala, porque el Teatro Cervantes también es un cine, y ha sido un cine durante mucho tiempo. Digo, ha sido, me refiero regular, que solo era un cine o era fundamentalmente un cine, aunque ahora es muchas cosas más. Tu relación con el cine, bien, no bien, extraordinaria. Extraordinaria. ¿A nivel general te refieres? Sí, estupendo. Y con Yelmo, genial. O sea, quiero decirte que eso es otra de las historias que el tema de las competencias, no competencias, y algo que no entiendo para nada. Qué bonito es entender que eso no existe. De verdad, es que yo cuando a la gente me dice, bueno, ¿y tú? Si es que todos sumamos, de verdad, cosa que me encanta. Sumamos. Yo cuando veo todo el centro lleno y a lo mejor yo estoy vacío, estoy contentísimo, y por otro lado lo segundo que hago, mejor dicho, es ponerme ya a trabajar en por qué yo estoy vacío, qué es lo que puedo hacer y cómo puedo votar. Pero lo que es malísimo es que estemos vacíos todos, malísimo, ¿no? Me encanta cuando contamos algo en el radio, en Radio Marca, de otro medio de comunicación, pues que han hecho un torneo de golf o que han hecho una jornada de agricultura, y ver esas sorpresas. No tiene que ser sorprendente. No estamos para contar noticias, pues las noticias de los compañeros son más noticias si cabe, si son las de nuestro sector. Totalmente. ¿Tu cine favorito cuál es? ¿Tu género, tu actor, tu película, tu director? Bueno, película, género, no tengo ninguno en concreto. Es verdad que soy un poco raro para el cine en el sentido que me gustan las películas que te hacen pensar, ¿no? Me gusta mucho Big Fish, por ejemplo, pero bueno, todo el mundo, quien me conoce sabe que mi película favorita es Forrest Gump, por lo que, bueno, pues porque la he visto muchísimas veces y la veo cada vez con unos ojos muy diferentes, y porque... Tú eres un poco Forrest Gump y sí, tú entiendes perfectamente lo que te digo. Sí, totalmente. No es lo otro. No, totalmente, y súper orgulloso. Además, todos teníamos que ser Forrest Gump. Eres Forrest Gump cuando está corriéndose a Estados Unidos de un lado para otro. Ese eres tú. Pero todos tendríamos que tener, y creo que todos
tenemos algo de Forrest Gump, ¿no? Y creo que es fundamental en la vida, porque fíjate, Forrest Gump al final conseguía todo sin querer machacar a nadie, sin querer pisar a nadie y casi sin darse cuenta, pero simplemente porque le apasionaba lo que estaba haciendo y no se preocupaba ni preguntaba tantísimas cosas antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, con Curro Verdegay, con Cooper Producciones y con Teatro Cervantes, como todo el mundo que oye o percibe radio y Radio Marca en algún momento, tenemos una relación, hacemos cosas juntos, tratamos de ayudarnos en las ínfimas posibilidades que tenemos, por lo menos desde nuestra parte, pero nos queda, está por venir y va a venir un gran proyecto de Radio Marca, de Teatro Cervantes y de Cooper Producciones. Falta que llegue ese momento y se encienda esa chispa. Llegará seguro. Querido Curro, muchísimas gracias por la visita. Tenía muchas ganas y me consta que tú también. Sí, claro que sí. Así que muchas gracias por este rato. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también a los amigos del Centro Comercial Torre Cárdenas y de Yelmo Cines. En ambos sitios estamos y esperamos que la semana que viene nos sigan dejando volver. Así que la semana que viene. Adiós.